Bien, vamos ahora con el ejemplo número 3. Entonces, ejemplo número 3. Vamos a encontrar las funciones trigonométricas para el ángulo θ en posición normal con el punto menos 2, menos 4 sobre el lado terminal. Entonces, hacemos el plano cartesiano, ubicamos el lado inicial en el eje X positivo. Recuerden que cuando ya tengo el punto, el plano cartesiano debe de llevar, ¿verdad?, estos segmentos iguales, ¿verdad? Entonces en el eje X, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. En el eje Y igual, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etc. Bien, entonces hacemos el plano cartesiano, ubicamos el lado inicial en el eje X, ubicamos el punto, que sería menos 2 para X, y en Y menos 4, entonces ya no iría para arriba, porque Y menos 4 es hacia abajo, aquí. Entonces aquí tenemos el punto, es menos 2 para X y para Y menos 4. Menos 4 para Y, menos 2 para X. Ahora que ya tenemos el punto, entonces construimos el lado terminal que va a pasar por ese punto, ¿verdad? Lado terminal. Y aquí ya tenemos nuestro ángulo θ. Entonces, dibujamos la flechita y ángulo θ. Bien, ahora construyamos el triángulo para poder encontrar las funciones trigonométricas del ángulo θ. Entonces, del punto no puedo trazar una perpendicular o una recta totalmente vertical tampoco hacia el eje X positivo, pero sí hacia el eje X negativo. Entonces la trazo hacia el eje X negativo. Y me vuelvo a encontrar con el mismo caso del ejemplo anterior. El ángulo θ, que es todo este, ¿verdad? Gran parte de él queda fuera del triángulo. Entonces voy a tener que encontrar el ángulo de referencia de θ. Entonces, acuérdense, el ángulo de referencia se forma con el lado terminal del ángulo que ya tengo y el eje X, de tal manera que pueda formar un ángulo agudo menos de 90. Entonces, si tomo el lado terminal de este ángulo, este lado terminal, y trazo el ángulo de referencia hacia el eje X positivo, voy a tener problema porque desde aquí hasta acá no hay menos de 90, al contrario, hay más de 90. Entonces también tiene que ser con el eje X negativo. Entonces, si tomo el eje X negativo y el lado terminal, entonces aquí sí forma un ángulo agudo menos de 90. Entonces, ese va a ser mi ángulo de referencia. Entonces, ángulo de referencia de θ. Bien, entonces, el lado recto sería el de 90 y el lado opuesto es la hipotenusa. Bien, entonces, como voy a trabajar con el ángulo de referencia, ¿verdad? Porque las funciones trigonométricas del ángulo de referencia tienen el mismo valor que las funciones trigonométricas del ángulo al cual estoy calculando el ángulo de referencia. Entonces, este lado sería el lado adyacente y tiene valor de menos 2. ¿verdad? Y este lado es el lado opuesto, es el lado que está frente al ángulo, ¿verdad?, con el cual estoy trabajando. Y tiene valor de menos 4. Entonces, lado adyacente menos 2, lado opuesto menos 4, entonces calculo el valor de la hipotenusa, que ya sabemos la fórmula. Hipotenusa es igual a raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Recordándoles, acuérdense que a lo estamos trabajando o lo estamos estudiando por el adyacente y b por el lado opuesto. Entonces me quedaría raíz cuadrada de a al cuadrado menos 2 al cuadrado más b al cuadrado, que sería menos 4 al cuadrado. Hago las operaciones, entonces c igual a menos 2 al cuadrado 4 más menos 4 al cuadrado 16. 4 más 16 es 20. Entonces la hipotenusa es raíz cuadrada de 20. Eso mide la hipotenusa. Y aquí tenemos que la raíz cuadrada de 20 no es exacta. Entonces, si no es exacta, entonces hay que probar a ver si se puede simplificar esta raíz de 20. Entonces, en este caso en particular, la raíz de 20 no es exacta, pero sí se puede simplificar.
Acuérdense que para simplificar una raíz, sacamos la cantidad subradical y la descomponemos en sus factores primos. Entonces, mitad de 20, 10, mitad de 10, 5, quinta de 5, 1. Entonces, ese proceso que ustedes ya conocen. Entonces, al simplificar raíz de 20, entonces la simplificación de raíz de 20 queda 2 raíz de 5. Entonces, vamos a usar como hipotenusa no raíz de 20, sino la simplificación, porque sí se puede simplificar. Ahora, si me saliera una raíz que no se puede simplificar, entonces sí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si me hubiera salido 23. 23 no se puede simplificar, entonces la hipotenusa la hubiera usado como raíz de 23. Bueno, entonces, pero como en este caso sí se puede, entonces trabajo con la simplificación. 2 raíz de 5. Ya tengo los tres lados del triángulo, entonces coseno, lado adyacente que es menos 2, sobre la hipotenusa que es 2 raíz de 5. Ojo, menos entre más da menos, 2 entre 2, 1, sobre raíz de 5. ¿Ya? Esa raíz de 5 está en el denominador, ahí queda. Y menos entre más da menos, 2 entre 2 es 1. 1 sobre raíz de 5. Ahora bien, cuando tengo fracciones y en el denominador me queda una raíz cuadrada que no es exacta, entonces es conveniente pasar esta raíz inexacta del denominador hacia el numerador. A ese proceso matemático se le llama racionalización. Y puede hacerse en una manera fácil. Esta expresión la voy a multiplicar por 1. Y el 1 hay infinitas formas de escribirlo. ¿Verdad? 2 sobre 2, 4 sobre 4, 5 sobre 5, 1 medio sobre 1 medio, 4 tercios sobre 4 tercios. ¿Verdad? Y si es una raíz, igual. Entonces aquí el 1 me conviene escribirlo utilizando la raíz de 5. Entonces, si quiero escribir 1 utilizando raíz de 5, entonces sería raíz de 5 sobre raíz de 5. Entonces, repito, voy a pasar esta raíz al numerador multiplicando por 1. Y el 1 lo voy a formar con esta raíz de 5 sobre raíz de 5. Bien, entonces aquí tengo una fracción y aquí tengo una fracción. Ya saben cómo hacerlo, numeradores y denominadores. Menos por más da menos, menos. 1 por raíz de 5, raíz de 5. Raíz de 5 por raíz de 5 es raíz de 25. Pero la raíz de 25 es exacta, es 5. Entonces me quedaría negativo raíz de 5 sobre 5. Esta expresión y esta expresión, aunque no se parecen en nada, tienen el mismo valor. Si ustedes hacen en su calculadora menos 1 entre raíz de 5 y le dan igual, escriben todos los decimales, el resultado que les salga lo escriben y de ahí borran y realizan menos raíz de 5 sobre 5 y le dan igual, entonces van a ver que los decimales son exactamente iguales. Los dos resultados, junto con sus decimales, son exactamente iguales. Bien, y eso es porque este valor, aunque cambió su forma, no cambió su valor porque lo multipliqué por 1. Bien, entonces tenemos el coseno. Ahora vamos con el seno, lado opuesto entre hipotenusa. Entonces, lado opuesto menos 4 entre hipotenusa, que es 2 raíz de 5. Bien, ojo con los signos, menos entre más da menos. 4 entre 2, 2. 2 sobre raíz de 5. Como tengo una fracción donde la raíz está en el denominador, entonces la paso al numerador, multiplicando por 1. Y el 1 lo formo con la raíz que tengo aquí. Entonces raíz de 5 sobre raíz de 5. Multiplico, menos por más da menos. 2 por raíz de 5, 2 raíz de 5. Raíz de 5 por raíz de 5 es raíz de 25, que a su vez la raíz de 25 es exacta, es 5. Entonces me queda menos, ¿verdad? 2 raíz de 5 sobre la raíz de 25, que es 5. Entonces ahí tengo el seno de teta. Vamos ahora con la tangente, lado opuesto, que es menos 4, entre el lado adyacente, que es menos 2. Aquí no hay ningún problema.
no hay fracción, no hay raíces, ¿verdad? Son dos números enteros, menos entre menos es más, 4 entre 2 es 2. Entonces, la tangente de teta es igual a 2. Menos entre menos da más, 4 entre 2 es 2. Cotangente, lado adyacente sobre hipotenusa. Entonces, lado adyacente menos 2, hipotenusa menos 4. Menos entre menos da más. 2 entre 4 no es exacta la división, pero se puede simplificar. Mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Entonces, cotangente positivo 1/2. Secante, hipotenusa sobre el lado adyacente. Entonces, la hipotenusa es 2 raíz de 5 entre lado adyacente menos 2. Más, entre menos es menos. 2 entre 2, 1 raíz de 5. Entonces, repito, más entre menos da menos. 2 entre 2, 1 raíz de 5. El 1 no lo ocupo porque 1 por raíz de 5 sigue siendo raíz de 5. Entonces, menos 1 raíz de 5. Secante. Cosecante. Hipotenusa, que es 2 raíz de 5, sobre el lado opuesto, que es negativo 4. Entonces, más entre menos es menos. Este 2 y este 4 no es exacta la división, pero se pueden simplificar. Mitad de 2, 1. Entonces, 1 raíz de 5. 1 raíz de 5, que el 1 no se coloca. Y mitad de 4, 2. Entonces, el resultado sería raíz de 5 sobre 2. En estos dos no es necesario racionalizar porque la raíz ya quedó en el numerador. Así como quedó acá y como quedó acá. Entonces, ahí tenemos el ejemplo número 3, cuando tenemos un ángulo ubicado en el tercer cuadrante del plano cartesiano. Entonces, el último video, vamos a hacer el ejemplo donde el ángulo esté ubicado en el cuarto cuadrante. Y nos va a salir, ¿verdad?, una fracción, pero donde la raíz no es exacta.